En la reunión, Lupi, que estuvimos, les compartía que hay en el ambiente psiquiátrico tres escuelas. Tres escuelas fuertes, tres escuelas que dirigen el pensamiento psiquiátrico en el mundo. La primera, obviamente, es la que la mayoría de latinoamericanos conocemos, es la escuela de Freud, donde se sustenta que absolutamente todo pensamiento del significado del hombre por el cual vive, trabaja, camina, está fundamentado en la búsqueda del placer. Tal vez han habido alguna perspectiva freudiana que lo enfoque en la sexualidad, pero realmente no es solo la sexualidad, es absolutamente todo aquello en el fondo que nos produce placer. La segunda escuela, y curiosamente les decía a estas hermanas con las que estaba platicando, que estos tres psiquiatras son de origen judío, esos tres psiquiatras son austríacos y son nacidos en Viena. Pero la segunda escuela es la de Miller. Miller sustenta de que el significado de la vida del hombre, la búsqueda de todo por lo que hace, lucha, se esfuerza, está fundamentado en la búsqueda del poder. Entonces, realmente, en la primera, para darle un ejemplo, yo hago cosas por placer y busco la satisfacción del placer. Y lo que me da placer realmente puede ser, le doy un ejemplo, hace como 3 semanas andaba en unas grandes carreras y de repente pasé a una pastelería que se llama Florence, que está ahí en Merliot, y entro en la pastelería Florence y le digo a la señorita, ¿qué quiere? Me dijo ella, vea, 5 minutos de paz, le dije. Pase, me dijo. Y me llevó una semita rica, creo que era una semita, me llevó un café. Y al rato, cuando ya esos 5 minutos habían pasado, le dije, ¿cuánto le debo? Y se me quedó, nada, me dijo, la paz no se compra. Entonces, no, profunda. Pues deme paz para llevarle, iba a decir. De esa. Pero, obviamente, ¿qué me dio placer? Desconectarme, 5 minutos, venía de unas situaciones difíciles, iba para otras peores, y era como, punto, me da paz el café, me da placer el café y me da placer el pan dulce, nada más. La de Miller tiene un sustento diferente, porque al final todos queremos escalar en una pirámide y hacemos cualquier cosa. Vivimos, estudiamos, aprendemos lenguajes, viajamos, conocemos, compramos, pagamos, vendemos, hacemos, porque al final es importante y no importa que me estén apaleando, que me estén tirando pedradas, que digan que yo soy tal por cual, lo que fuera. ¿Por qué? Porque al final lo que yo estoy sosteniendo es un estatus de poder, y el poder es importante y no importa que digan lo que digan. ¿Por qué? Porque al final me da placer alcanzar metas de poder, y en eso se trabaja. Y la tercera es la de Franco. Franco sustenta de una manera diferente, quizá más ambigua, que el ser humano no ha cuajado todavía en su intención de qué es lo que le da la razón de vivir, y lo dice en inglés como es la del meaning of life, el sentido de la vida. Entonces vive circunstancialmente buscando cuál es el meaning of life, el significado de la vida, vive circunstancialmente tratando de interpretar la vida, y algunas cosas les haya sentido, otras les deja de dar sentido, y se vuelve una motivación, una cosa, pero de repente otro, y eso puede hacer que yo cambie, que a veces sea por placer, hay veces por poder, hay veces por satisfacción, hay veces por bendecir a otros, hay veces por bendecirme a mí, pero es inagotable. El meaning of life no tiene una línea definida. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, uno tiene que tratar de interpretar realmente si tiene alguna escuela de psiquiatría, consciente o inconscientemente, o en qué medida el Espíritu Santo y Cristo Jesús ha venido a adueñarse de nosotros. Porque dice la Biblia que el que está en Cristo Jesús es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo, donde trato de apoyar a muchos hermanos en Cristo es cuando está en un profundo, y voy a ocupar un término coloquial para que lo entendamos, bajón espiritual. Ese término es bien violento, porque es no sentir la presencia de Dios, ni sentir la gracia, ni la misericordia de Cristo, ni el gusto de estar en Cristo. Es un bajón espiritual porque por muchos sentidos no le hallo sentido a mi vida espiritual más que como una rutina, más que en un hábito circunstancial, pero en el fondo yo no me siento satisfecho con mi vida de fe. Y eso hace que yo tome varios caminos que en el fondo, en realidad son escapes, pero no me posicionan en eso de que es la relación con Dios.
su servidor, por ejemplo, 2 veces, hermano, o 3 en su... Aunque nosotros no somos una iglesia así que celebra los cumpleaños así, boogie boogie, pero en 2, 3 semanas cumplimos 17 años. Y cumplimos 17 años y yo digo, bueno, qué bendición, pero en 2 o 3 ocasiones ha pasado que su servidor quizás ha dejado de creer en Dios, siendo pastor. No le da sentido. Y voy a abrir mi corazón y pido respeto por las palabras que estoy ocupando. Porque si usted me pregunta, ¿cómo que ha dejado de creer en Dios? Pues sí, no he visto. Siento que te llueve sobre mojado, siento que la gente que más amas es la que más te mete el cuchillo, la que más bonito habla y es la más espiritual, al final es la más chuca y la más corrupta y la más incapaz de discernir que a gritos le estás pidiendo ayuda y no te ayuda. Y es como decirle a Dios, Señor, dame algo rojo y te termina dando algo negro. Y le decía al Señor, dame 3 y te quita 3 la vida. Y es como, uno dice, bueno, y entonces, ¿esto es de verdad o es de mentira? ¿Es de verdad o es de mentira? Porque mejor ya ni te pido, Señor, mejor ni hablo con vos, porque si hablo con vos y te digo que me quiero ir por esta calle, las cosas buenas pasan por la otra, y si me atravieso la calle, las cosas buenas pasan por la que me atravesé. Entonces entras en un vacío existencial que uno dice, Señor, ¿y qué onda? Y eso te va matando la perspectiva de lo que es la vivencia en fe. Y 2 veces, en estos 17 años, he hecho una carta de renuncia. He hecho una carta de renuncia bien bonita donde estoy diciendo agradezco a la congregación, a todas las personas que en algún momento han estado sirviendo o congregándose en la iglesia, a la junta directiva, bla, 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 bla. Y después de una la tuve como 2 meses ahí, la veía y yo decía, pero, y quizás no por cobardía, pero al final es como una determinación absoluta que me plantea decir, Señor, quizás voy a renunciar. Y me veía, ¿y qué voy a hacer? Decía el día siguiente. ¿Voy a ir a vender qué? ¿Voy a ir a trabajar en qué? ¿Me voy a ir a dónde? Y al final, hermano, el perico donde sea verde, decía mi abuelito, pero había un sentido de cansancio y me ponía a pensar, quizá la iglesia que él merece, las ovejas de la iglesia merecen un mejor pastor. Merecen a alguien que sea más espiritual, que hable bonito, así, ¿me entiende? Que toque personas y bote gente. Esa perspectiva. Y uno termina, y al final no lo hice. Y después de resistir ni modo, pues, o sea, me acuerdo que una de esas llorando, agarré la carta y porque decía, si ser pastor por un salario, que loser, ¿me entiendes? O sea, no es así, pues, no. Y me acuerdo que en un momento la rompí y la boté y como que no pasó nada. Pero ¿por qué menciono esto? Porque para iniciar a hablarle del texto, tal vez decirle de que Dios nos saca lo mejor de nosotros de nuestros mejores momentos, sino de nuestros más difíciles momentos. Regla número 1. Regla número 2. Como la vida cristiana no radica en el placer, porque casi te dice de que es añadidura, te dice, deleítate en el Señor Jesucristo y Él te concederá que las peticiones o sea, me está diciendo todas las cosas que vos son añadiduras. Entonces, descartemos el primero, el poder, si a él es todo el trono, Él era todo y se despojó de todo para morir en una cruz por uno. Entonces, de alguna manera, y en el otro, el meaning of life y andar buscando, si es en las mariposas, si es en el hielo, si es en los viajes, se acaba porque dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, de alguna manera, bota y rompe todo concepto humano alrededor de lo que debe ser el significado del cristianismo en nuestra vida. Y doy un argumento también introductorio que creo considerable, que considero debe ser analizado. Y es de que muy pocas veces he visto grandes cosas logradas por gente que está súper bien y súper bien espiritualmente. Veo la consecuencia de estar súper bien espiritualmente después de haber atravesado momentos o periodos donde uno siente que no ve una. El caso que vamos a ver a continuación es bien interesante porque habla de un hombre llamado Ezequiel. ¿Quién es Ezequiel? Un profeta. Y un profeta que, de acuerdo a la interpretación de los conocedores, estudiosos y comentaristas, se encuentra en él que es una persona normal. La palabra normal es peligrosa, porque todos pretendemos ser anormal, es chivo ser anormal.
sea, la gente busca a la gente anormal, es chivo ser diferente, es bonito, pero este es un X, o sea, uno que no pasa, que pasa desapercibido en cualquier lado. Y también hay algunos comentaristas que se atreven, no me atrevería yo, también a mencionar que por qué Dios hace cosas extraordinarias con gente ordinaria. Y no pretendo decirles a ustedes o decirme yo que somos ordinarios, pero sí pretendo decirles de que no es una excusa, porque también entramos en una posición de sedentarismo espiritual, porque no estamos bien. Y escucho gente que moralmente no está bien, y la culpa moral no le permite muchas veces hacer las cosas que Dios quiere, porque dice, estoy esperando estar bien, estoy esperando estar pero perfecto, ajustadito, afinado. Y claro, es mucho mejor, hay veces que el carro afinado, pero perfectas condiciones, te lleve a un lugar. Pero no porque no le has hecho el cambio de aceite, no vas a dejar de ocuparlo si tenés necesidad de ocuparlo. Entonces, Ezequiel era esa figura. Ezequiel, señor Barraza, era esa persona que un día, X dice la palabra, la mano de Jehová vino sobre mí. Y póngale atención a la palabra mí, porque no es alguien hablando de alguien, sino que es él mismo hablando de sí mismo. Me encanta cuando, por ejemplo, alguien me dice, estoy dando mi testimonio, fui a fui a un lugar a dar mi testimonio. El Espíritu Santo, hermano, está narrando, pero él dice, hey, ese soy yo, no hay un tercero que esté contando mi vida, yo la estoy contando y les quiero contar que un día el Espíritu, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Hermano, esta frase puede ser bonita, hay canciones de esto, hay grandes predicaciones de esto que hablan de la llenura del Espíritu Santo y un montón de cosas, pero quisiera, con el perdón que me merecen todos los que han predicado desde esta perspectiva, tratar de aterrizar un poquito este mensaje en nuestra vivencia. Porque digo, ¿por qué Dios toma gente un tanto imperfecta para hacer cosas vivencialmente mayores? ¿Cuál es su nombre? Va, es como que yo le diga a Ricardo, póngame el texto, versículo 1, por favor, volvamos al 1 y ahí nos vamos a ir quedando. Quiero que lo analice. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Ok. Hermano, uno no tiene que estar esperando las 40,000 señales para ser quien el Espíritu Santo quiere que uno sea. Ni el que no veas las señales no significa que el Espíritu Santo no te está dejando ser alguien. Porque por muchas circunstancias, ya me lo voy a llevar, Ricardo, pero por muchas circunstancias, siento de que el individuo vive, en el fondo vivimos deseando que el Espíritu Santo no nos hable. ¿Por qué no? Porque voy a tener que tomar una responsabilidad que he estado evitando. Es como cuando le dice a un joven a alguien, mira, esa persona no te conviene, cortala. Ya te lo dijeron y ya te dieron las razones, pero uno insiste en algo y ojos que no ven, corazón que no siente. Pero tarde o temprano no puede haber un solo cristiano, sea pastor o haya recibido a Cristo ayer, que no tenga que enfrentarse a esa declaración de Dios, de que diga, como dijo Ezequiel, el Espíritu Santo vino sobre mí. Porque no esperemos el concierto de ángeles cantando nuestro nombre. ¿Hace cuánto recibiste a Cristo? ¿Hace cuánto estás caminando en los caminos de Dios? ¿Y hace cuánto o cuántas veces hemos visto la mano de Jehová sobre nosotros con alguna circunstancia o un llamamiento específico o particular sobre algo y le hemos dejado la mano extendida a Dios? La mano de Jehová vino sobre mí, punto.
Qué poderoso, porque la mano de Jehová viene sobre él y dice, hermano, como que venga la mano de Juan Carlos sobre Ricardo y dice que lo lleva en el espíritu de Jehová y lo pone en medio de un valle. No lo pone aquí arriba viendo el valle, sino que no lo pone aquí enfrente viendo el valle, sino que lo pone en medio de un valle. Fíjese en la composición de cómo va la redacción de esto. Y lo pone en medio y le dice algo que a mí me inquieta, porque le dice y vaya, que estaba lleno de huesos. Ok, la palabra es importante porque, hermano, casi siempre tenemos la expectativa de que, si quiere sentarse ya, Ricardo, no se preocupe, yo lo quería porque tuviera la presión. Tenemos la expectativa que las cosas de Dios es para cosas grandes. Honestamente, yo hay veces la batalla de que yo tengo un sueño, fíjese, que un día tengamos varias iglesias, pero en lugares específicos, y quizás no solo las iglesias, y no, sueño que un día entrar a la iglesia que mueve y ver una tienda como que es la del Hard Rock Café, y que diga que mueve London, que mueve Dubai, que mueve Berlín. Sí, ese tipo de cosas. Que mueve Usulután. También. Pero ya va a ir entendiendo. Si dice este pastor hoy está perdido, no, ya va a ver dónde quiero llegar. Pero uno tiene esa expectativa, pero aquí no lo lleva a, ¿cómo se llama la ciudad donde estudiaste, Efraín? Montpellier, ok, no es a Montpellier, es a un cementerio. Un valle de huesos secos, ¿sabe qué es? Es un cementerio. Y es un cementerio terrible porque dice que le ponen valle del lugar que estaba lleno de huesos. Versículo 2, póngalo. Rapidol. Y dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. ¿Por qué hay veces uno tiene que habitar, caminar o vivir en medio de huesos secos? En medio de momentos donde uno solo ve desolación. Es una pregunta que solo te la puedo contestar de una manera. Es inevitable que pases por ahí, pero también es inevitable que Dios se glorifique y haga maravillas en tu vida a pesar de ciertas circunstancias que estemos atravesando. Ahora, hay otra cosa que a mí me llama la atención, hermano, porque él hace un comentario, me hizo pasar, analice esa frase. ¿Qué dice después de me hizo pasar en la primera línea? Ok. ¿Te acordás de las 3 escuelas de psiquiatría? ¿Se acuerda de lo que hablé de eso hace un minuto? ¿Sí o no? Ok. La vivencia cristiana es más que una escuela científica. Porque la vivencia cristiana es la experiencia de campo, de vida, de las cosas que Dios quiere hacer a través tuyo. ¿A qué debe hueler un pastor? Una pregunta. ¿A tabaco y Chanel? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿A qué esperaría usted que debe oler? Oler, no es hueler, es oler. Smell. Ajá. Un pastor. ¿A qué debe oler un pastor? A oveja. Exacto. Y mire, con muchísimo respeto, lo que significa oler a oveja es esa sensación de que en los momentos, porque pueden decir 40,000 cosas, pero en los momentos más duros, yucas de una persona, que el pastor haya estado ahí, es algo que se valora. Que el pastor haya estado ahí donde nadie llega, eso es hermoso. Pero ¿cómo se sentiría usted que el pastor, allá desde algún lugar, ve aquí, les estoy escribiendo ahorita desde el Burj Khalifa, desde el piso 87 del Burj Khalifa, aquí no puede ser. Hay un sentido de estar cerca, de estar en medio.
Entonces, ¿por qué muchas veces te obliga, te obliga la vida a atravesar valles de huesos secos de enfermedades, valles de huesos secos de crisis de fe, valles de huesos secos de problemas emocionales, espirituales, vivenciales? ¿Sabes por qué? Por las responsabilidades que te están siendo delegadas por medio del Espíritu Santo para todo lo que tiene que venir. Porque nadie puede predicar vivencialmente si no ha pasado ciertos procesos. Nadie que no ha llorado puede consolar a quien está llorando. Nadie que ha pasado un proceso de una enfermedad, de una crisis de relación, puede venir y dar dos palabras. Y palabras de internet hay un montón, pero nadie puede venir y abrazar a alguien con amor y decirle te amo sobre tal cosa. Mire, un día, y esto es importante, porque uno tiene que tener que atravesarlo. Tiene que estar en el valle porque el Señor quiere glorificarse, pero tenés que tener la experiencia. La crisis de la iglesia en general en este tiempo es que nos gustan experiencias, Grecia, súper espirituales, emocionales, pero a la hora de pagar los precios no estamos dispuestos. Esto es como aquella historia de que en un desayuno ¿quién sufre más? Si el cerdo o la gallina. Porque la gallina solo pone los huevos, pero sigue caminando, pero el cerdo pone el jamón. ¿Me entiende el punto? Y es donde, aquí es donde cuando usted le dice al Señor en su oración, Padre, yo quiero servirte más, yo quiero vivir más en tu presencia, yo quiero pasar más tiempo contigo, usted tiene que ser claro de que eso muchas veces significa lo que está viendo. De lejos, estar a la distancia, es lo más chivo. Pero hermano, por eso es que el cristianismo no se pega en el alma y en el espíritu. Porque a las primeras de cambio comenzamos a malinterpretar, comenzamos a cuestionar, comenzamos a dudar. Por eso le comencé abriendo mi corazón. Porque hay un momento donde este hombre estaba clamando que quería más de la presencia de Dios y ¿sabes algo? El Señor no lo llevó a Dubái, lo llevó a un cementerio donde habían un montón de huesos. Siguiente versículo, por favor. Después de que dice que eran secos en gran manera, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo no entiendo, hay veces a Dios que hace unas preguntas raras y no entiendo a hombres como este que se la quitó bien, vea, el Dios se la puso y este se la devolvió de una manera perfecta porque le dice, y le dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Y luego, después de ese diálogo y debate de argumentos entre Dios y Ezequiel, la pregunta es, ¿vivirán estos huesos? ¿Cuál sería lo lógico? ¿No? Y le dice, profetiza. Esto ya vamos a llegar ahí. Porque en medio de las crisis, y aquí es donde el enemigo nos gana batallas que no nos tiene por qué ganar, porque nos acomodamos a la situación. Si el Señor te pone en circunstancias difíciles en tu vida, es para que Él se glorifique y para que tú puedas ver la bendición y la respuesta de Él alrededor de todas las cosas. Así es como tienen que ser tu día a día. Y pienso que aquí anteponemos nuestra personalidad, nuestra manera de ver, nuestra manera de ser. Mire, unos podemos ser fregones, gritones, otros callados, otros analíticos, otros amargados, otros relajos, lo que usted quiera. Pero en la presencia de Dios tenemos que ser una sola cosa, humildes. Porque Él es el que comienza a llenarte. Y le dice de Él, quiero que vaya sin perder, dice, profetiza sobre estos huesos. ¿Qué es lo duro? Porque como todo es a través de la fe, uno no puede dejar de ver la fe como el camino. Le quiero contar, un día de estos pasé por donde nació la iglesia Quemuel. Si usted va sobre la calle El Jabalí, llega ahí subiendo, antes de llegar a la esquina que llega a la iglesia El Camino, 2 cuadras antes hay una cosa que dice servifrenos o no sé qué. Ahí dobla a la derecha y después de un portón blanco de Colonia, la primera casa del lado derecho es una tienda, es una casa de 3 cocheras, ahí era la casa de este servidor. Y ahí nació. Y me acuerdo de que la iglesia en ese momento
éramos 7 personas, así como que se diga 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta ahí. Éramos toda la iglesia. Y la gente era bien rara, Marielos, porque de repente decía, mire pastor, ¿y qué vamos a hacer? Ah, tal cosa. Y cada domingo yo contaba las ofrendas, fíjese. Y la Lore, que no sé si la Lore está aquí, pero ok, pero era como, ok, ¿y qué podemos hacer con este pisto? Compremos 2 sillas más, le decía yo. Y de repente la semana siguiente, mire, las ofrendas fueron tanto, compremos 4 sillas más. Era en mi mente y era como irle dando. Y me acuerdo de que existían esos hermanos matafe, pero los killing faith, les digo, porque plano, son de aquellos que son tan espirituales, pero en el fondo son cobardes. Se arriesgan para un montón de cosas, pero para las cosas de Dios, hermano, no saben qué sacar la espada y partirle la cabeza al diablo, como dice el canto. Y me acuerdo de que en ese proceso hablábamos de lo que significa el destino, palabra que los cristianos le tenemos miedo porque la vemos medio mística. El destino es todo lo que viene, lo que no sabemos que enfrenta, pero que va siendo una conjugación entre nuestros sueños personales y los sueños de Dios. Ya voy a volver a la historia de la iglesia. Voy a volver a la historia de un amigo que quiero mucho y que me guió espiritualmente mucho tiempo, y es el doctor Edgar López Bertrán Padre. En algún año, en los 80, me acuerdo de que con él fue a predicar a una iglesia allá en Ciudad Arce. Y en ese periodo, él siempre preguntaba a qué horas le van a entregar el púlpito, porque no le gustaba entrar al culto desde temprano, ¿eh? Entonces, por circunstancias de que a veces se alargaban, entonces si el culto era a las 4, la pregunta era ¿a qué horas me entregan el púlpito? 4:45, vaya. Entonces a las 4:30, 4:40 estaba ahí parqueándose, y me acuerdo que estábamos tomando una Coca-Cola en una tienda a la vuelta de esa iglesia de la Misión Centroamericana, y también me acuerdo de que en eso me dijo, mira, ¿sabes un sueño que yo le digo antes que Dios me llame a su presencia? ¿Cuál? Le digo, ¿cuál, pastor? Poderle entregar al Señor antes que me muera 14 iglesias Tabernáculo Bíblico Bautista. Quiero que lo analice. Porque ¿cuántas habrán ahora? Ok, no son 14, ¿verdad? Ok. Y era un sueño. Y me acuerdo por qué, porque cuando usted hablaba con él en ese tiempo, él siempre interactuaba de la expansión de las iglesias, aunque no había el movimiento que hubo después, ni la explosión. Y cuando su servidor estaba hablando en esa casa en Santa Tecla, me acuerdo de que de ahí era la necesidad de alquilar un lugar, y nos fuimos a alquilar una casa en la calle Libertad, ahí subiendo para el Canal 25. Y me acuerdo que me regalaron un rótulo que decía, si la vida te está dando golpes, arriba en letras chiquitas, y abajo, entrégate a Jesús, pero en medio había la cara de un boxeador y un puño, imagínate qué cosa, ¿verdad? Y decía en letras grandes, P-U-M, PUM. Entonces la gente decía, ¿y cuál es esa iglesia? La iglesia PUM, decían, ¿verdad? Pero era de aquello que ahora yo digo, o sea, ¿verdad? Pero me lo regalaron, lo pusimos en la iglesia, pum, y un día, estimado, teníamos en lo que era la sala comedor de la casa como 50 sillas, 60 casi. Éramos abusivos. Un miércoles porque llovió no llegó nadie, o sea, cero. Y me acuerdo de que le prediqué a las sillas. Como que un día ustedes no venga ninguno de ustedes. Y de repente me dice, pastor, vámonos al mar, no molestes, sí, estos impíos que se mueran, que se pudran, vámonos nosotros a celebrar porque, no. Y me acuerdo, y puede decir, este hombre estaba loco, quizá, pero fue predicarle a 60 sillas vacías 40 minutos. La ofrenda no la hice, pues, porque no, pero lo hice. Y no crea que una predica de 10, le prediqué 40 minutos, y yo decía, este lugar un día va a estar lleno, un día nos vamos a ir de este lugar. Y vamos a ir a otro lugar. ¿Pero qué me alimentaba? Que yo había oído un hombre que decía un día sueño, antes que me muera, entregarle 14 iglesias a este país con el nombre del ministerio. Y con los años yo sabía que el Señor había hecho algo. Y por eso me alimente. Usted puede decir que estoy loco, pero un día, hermano, usted va a ser pastor allá en Dubái y me va a invitar. Oye, un día, yo sueño eso.
¿Y por qué los lugares así medio fancy, diría usted? Porque no somos hippies, ¿ve? Así, ya hemos hablado con un amigo que no somos así mochileros, pero no. ¿Sabe por qué? Porque son los lugares que más necesidad espiritual tienen. Son los lugares que más sequedad hay. Entonces uno no ve la marca del carro, uno ve el alma. Y cuando uno ha caminado en esas ciudades, mire, yo he llorado en tantas ciudades de esas grandes, donde uno solo ve las grandes catedrales y los edificios, porque me ha venido el texto aquel de memoria que dice, miralos, son como ovejas sin pastor, que deambulan, que no saben ni a dónde van ni para dónde vienen. No me acuerdo ni dónde está ese versículo, si alguien me lo busca porque no me acuerdo. Pero eso dice, son como ovejas sin pastor. Entonces es una carga. Digo, estamos en el 2015, apenas estamos aquí, estamos soñando con tener una iglesia allá nueva, que Dios nos dé pronto, pero hermano, eso no tiene por qué limitar. Yo sí sueño, claramente, y eso quiere decir la palabra profetiza. Eso quiere decir profetiza. ¿Sabe por qué? Porque le dice, mira, ¿y crees que estos huesos van a vivir? Aquí la respuesta, vaya al versículo anterior, por favor, al versículo 3. Porque aquí es la respuesta terrible, porque aquí es donde uno se debe reponer de una enfermedad, de una bancarrota, de una desilusión sentimental, de un problema existencial, de un rechazo de hijos, de un rechazo de padres, de lo que fuera. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Aquí es donde viene el punto. No, Señor. Quizás no, por gusto, no, ¿qué vida va a tener un hueso? Mejor que lo muelan y que ya sirva para, no sé, para cubiertos, quizás. No, aquí es donde el enemigo te gana. ¿Cuántos años tenés atrapado donde estás? Ya llevaste el año, ya llevas los 2 años, ya tenés la década. Y ya te diste cuenta que uno busca un montón de culpables. Ya te diste cuenta que uno busca un montón de situaciones y al final, si el problema es uno mismo, ya te diste cuenta que tu papá, que tu mamá le echó la culpa a 3, 4 pastores y al final el problema no son los pastores, es él. Ya te diste cuenta que tu hermano, tu marido le echó la culpa a 4 jefes en 4 empresas diferentes y al final el problema no son las empresas, es él. Ya te diste cuenta de eso. Ya aterrizaste en el hecho de decir, hey Señor, de plano, ¿sabes por qué? Porque te vive preguntando constantemente el Señor sobre las circunstancias alrededor, hey, ¿y los huesos secos? ¿Qué le va a decir? No, por gusto, Señor. Y nos hacemos el loco. Y estamos esperando que quiebre el cielo, que aparezcan 4 ángeles con una gran espada y que nos digan, fulanita, fulanito, tú sos el elegido. Y esperamos todo ese bluff alrededor de nuestra vida. Y no puede ser. El Espíritu Santo, hermano, es otra cosa. Y el Espíritu Santo, para llevarte a palacio, necesita atravesarte por medio de huesos secos primero. Porque vas a tener que desarrollar el carácter, que solo se desarrolla a través del amor. Y tenés que aprender a ver lo que en el mundo espiritual se aprende a ver, porque en la lógica un hueso es un hueso. Y nadie puede sacar algo de un hueso, pero le menciono algo. Ahí es donde le digo, no es que invalide la parte moral, es importante, pero soy ser humano, hombre. Y yo vivo con seres humanos, no trabajo con computadoras. Y sé las luchas, sé las perspectivas que un individuo vive en su día a día. Entonces cuando uno, gracias hijo, cuando uno está en ese proceso, uno dice, Señor, ¿y qué puedo sacar si soy un hueso seco? O si tal persona es hueso seco. Si esto es lo grandioso. Dios no espera que uno diga, no es que cuando yo pase de nivel 1 a nivel 5, entonces voy a estar en determinada liga. Yo cuando sea perfecto, no. Quiere que le dé varios ejemplos bíblicos de huesos. Esto está como que yo le diga, yo soy ladrón. Yo, Juan Carlos Asbun, soy ladrón. ¿Y a qué me dedico el lunes a viernes? Soy ratero, entonces voy a distintos lugares a robar billeteras y carteras. Y entonces, ¿cómo que va a robar billeteras? Sí, depende de la colonia. El lunes voy a una, el martes me gusta terminar temprano, entonces ya estuvo. El miércoles voy de noche, ¿me entiende? Por ahí voy y soy ladrón. Cuando venimos, ¿y eso qué es? Eso es un hueso seco. Porque para mucha gente pudiera decir no tengo corrección por mi pecado y por mi problema moral y mi problema de vida. Y lo mismo le pasaba a, ¿se acuerda de la mujer del pozo? ¿Cómo es que se llamaba? No tenía nombre, era la samaritana. Pongámosle Kelly, le pasaba a la señora. Pues era un hueso seco.
Porque le dicen, mira, y fulanita, ¿y qué tal? Bien. No, pero es que entre judíos y samaritanos no nos hablamos. Pues sí, pero estamos hablando. Mira, y te hago una pregunta, ¿y tu marido? Ay, señor, le dijo, no tengo marido. Y el otro que las podía todas, le dijo, bien has dicho, Kelly, porque el que tenés actualmente no es tu marido y has tenido 5. Hueso seco, mamá. ¿Se acuerda la otra? Este es el caso para mí más espectacular de toda la Biblia. La adúltera. La adúltera rompe cualquier esquema. Porque llegaron aquellos, vea, la llevaban porque esta era hueso seco, porque esta no es, ay, voy a demandar con mis abogados porque me están diciendo adúltera. ¿Cuál? Esta era. O sea, ¿qué demanda? ¿Verdad? Por difamación, nada. Era, full. Y la agarraron y llega y comienzan todos con la Biblia, con la loga. Yo me imagino la escena de Jesús jugando hechicero en la tierra. Porque los dejó hablar, que sacaran los dogmas, que sacaran lo que decía la ley, y aquel jugando X0, ¿verdad? Y los dejó y los volteé a ver quizá y seguían. Y otro, X0. Cuando se callaron, solo les dijo a eso, bueno, esta señora es hueso seco, ve así, ok. El que esté libre de pecado, le dice, hágame un favor, que tire la primera piedra. Poderoso. ¿Para dónde se iban a ir? No había manera. Y le puedo decir uno y otro caso. Entonces, hermano, te hago una pregunta. Volvamos al texto. 37:3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Cuando Dios te hace esas preguntas, tenés que tener cuidado en las respuestas. Porque aquí es donde tu fe o se quiebra o se levanta. Aquí es donde tu fe se sostiene, Guillermo, o se parte en 20. Aquí es donde uno tiene que tener agallas. Porque Dios, te recuerdo de que hace lo que no es de lo que es. Te recuerdo que dice, lo más vil y menospreciado del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo sabio. Si de eso se trata esto. Entonces, ok, veámoslo en dos perspectivas. Mírate a vos mismo. ¿Cuáles son tus huesos secos? ¿Cuáles son? Pastor, huesos secos es mi temperamento, huesos secos es mi familia, huesos secos es la relación con mi mujer, huesos secos es la relación con mi marido, huesos secos es el trato con mis hijos, huesos secos es mis finanzas, huesos secos es mi enfermedad. Póngale el título que quiera. Pero aquí Dios Dios me manda a preguntarte lo mismo. ¿Vivirán esos huesos? Porque en tu respuesta depende todo. Y este medio se la quitó. Porque a un hueso, hermano, ¿cómo? Está como que usted vaya a una carrera de caballos y el caballo más huesudo, usted le apueste $100. Usted dice, este no llega, pero ni a 20 metros. Así se la estaba poniendo. ¿Vivirán estos huesos? Porque también le está diciendo el Señor, si eso no depende de vos, si eso depende de mí, porque es mi espíritu el que hace que las cosas pasen. Y la respuesta que le da, hoy sí, vamos a la respuesta del 4. Corramos un poquito por el tiempo. Y dice, profetiza sobre estos huesos. Eso es lo que le toca a usted. ¿Sabe? Ahí es profetizar. Ahí es decir, hey, quemó el Dubái. Un día se va a reír cuando me vea con la gran camiseta, oye. Un día se va a reír. Un día va a decir, qué bárbaro, este hombre está loco. No sé si estoy loco o no. Solo sé que hay un montón de gente que necesita de Cristo. Y que como el aeropuerto baja con la boca así, viendo todo, se les olvida predicar de Cristo. Porque para muchos es fácil ir a predicar a un arrabal, ir a predicar a una marginal, ir a predicar a un lugar donde hay miseria. Pero nos quebramos cuando se trata de predicarle a ciertos lugares. Esa es la visión, lo siento. Para todos hay. Pero es como el sentido de decir, Señor, ¿qué hay que hacer? Profetizar. Fíjese que esto es importante. Porque como pastor le puedo decir que a muchos de ustedes lo he observado en momentos críticos y a veces me callo porque no soy de aquellos que vive exponiendo la debilidad ajena. Pero ¿qué me pone el Señor? A orar. Y a muchos que los veo en derrota, todos golpeados, yo digo reventados es la palabra que ocupan los muchachos, me encanta esa palabra.
¿Sabe qué es profetizar? Decir, no hombre, yo esto lo veo en victoria, a este lo veo levantado. Hay gente que me ha dicho, no, si aquel ya no sale después de esa bancarrota, olvide eso, le tronó. Yo digo, Señor, yo declaro millones alrededor de él. Otros me han dicho, no, si esta está enferma, esta se va a morir pronto, mejor hay que orar porque le dé resignación a la familia. Y me toca decir, no, yo declaro que sobre esta mujer va a haber vida, va a haber soplo de vida y va a haber testimonio de poder alrededor de lo que el Espíritu Santo puede hacer. De eso se trata profetizar. Y ahí es donde el enemigo nos gana la batalla, porque nos quedamos callados, porque le decimos, Lord Satán, por favor pase, tome control de mi vida, tome control de lo que yo voy a profetizar, tome control de eso. Y usted no tiene que hacer eso. Usted tiene que ser extremadamente cuidadoso alrededor de lo que dice en su boca. Y a este le dice, versículo siguiente, por favor, entonces diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová, y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago enviar espíritu en vosotros, y ¿qué dice? Y viviréis. Ok, hermano, ninguna batalla está perdida hoy. La trompeta no ha sonado, le recuerdo, y mientras la trompeta no suene, la batalla es del Señor, y nosotros somos los hijos de Dios. Y aunque otros flaquean y caen, somos nosotros los que nos levantamos, dice el texto, y estamos en pie, en el nombre del Señor. Y termino con este versículo, porque dice el texto, versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu. ¿Y qué dice? Y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué le estoy tratando de decir? Atrévase, hombre, atrévase. No porque haya alguna escuela humanista que le enseñe por qué hace las cosas. Eso nos puede servir como cultura general o para entendernos, pero sobre cualquier percepción, hermano, yo he tratado de medir a través de las escuelas de psiquiatría cómo era la viuda, cómo era la mujer samaritana, cómo era la adúltera, cómo eran los que apedreaban a la adúltera, cómo todo, o sea, y me he dado cuenta de que al final hay un espíritu superior que es el Espíritu Santo, que levanta del polvo al desvalido y del estiércol hace subir personas para sentarlo con los príncipes de su pueblo. No es para que usted se quede conforme. Profetice, oye, y la palabra profetice tal vez la voy a cambiar porque quiero quitarle todo el humo que hay. Declare, es que este hijo es un gran rebelde. No, este hijo es una gran bendición. Este hijo es una gran bendición. Es que ya no aguanto a mi marido. No, Señor, es un príncipe mi marido. Tiene su esposo aquí a la par. Véalo, por favor, véalo. Dígale, príncipe, dígaselo. Dígaselo. Va, príncipe, dígaselo. Ajá. Mi Señor, dígale. Y diga, ok, tiene a sus hijas aquí. Dígale, tú sos la mejor hija del mundo. Dígaselo, eso es profetizar, hombre. De eso se trata. Te dijo príncipe. Dígale, príncipe. Va, ok. Y no vamos a que profetice al látigo, pero y no andemos buscando lo que no tenemos. Celebremos lo que tenemos y bendigamos al Señor. Porque un día podemos tener que mover Dubái, pero vamos a ser infelices y amargados. ¿Sabe por qué? Porque lo estamos sustentando a través de el sentido del placer o el sentido del poder. Y ahí es donde las cosas se arruinan. Ahí no se puede. Ahí no sirve. Y termino, permítame, el último versículo. Dice que esto es lo más poderoso, hermano. Y profeticé, versículo 10, como me había mandado. Esto es poderoso porque la palabra mandado es, lo logré, hice lo que Dios me dijo y entró espíritu en ellos y vivieron. ¿Y qué dice? Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. De los huesos hizo un ejército grande en extremo. Hay gente que la ve o lo ve a usted como un hueso. No saben que el Espíritu Santo habita en usted. Pero y hay gente, hay cosas donde uno dice, ¿por qué me llevas al valle de los huesos secos? Para que Dios se glorifique. Mire, eso está como gente que anda buscando gimnasios online. ¿Qué es eso usted?
No. Tiene que ir, vivir la experiencia y pararse y hacer que las cosas sucedan. Sáquelo. Y si no pasa, pastor, sígalo diciendo. Y eso no es super fe, no es una cosa medio rara, mística. No, porque esto no es un coaching, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder y tiene autoridad y es más cortante que toda espada de dos filos, dice la palabra, que penetra hasta lo más profundo, hasta los huesos, al tuétano penetra de las cosas y se activa. Cierre sus ojos y quiero pedirle a Rudy que pueda cantar esta canción, esta alabanza, y quiero pedirle que mientras la canta usted la vea en dos perspectivas. Señor, me estás diciendo que yo soy un hueso seco. O dos, Señor, me estás hablando de cosas alrededor de mi vida que son huesos secos. Solo le pido algo, crea y declare sobre eso y vivirán. Vivirá. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente tres cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa y también congregarte, reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Kemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la Zona Rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.